Bueno, vamos a ver cómo representamos ciertos datos más complejos por decirlo de alguna forma, ¿no? La idea es introducir los arreglos bidimensionales o también conocidos como matrices. Si vemos una representación gráfica, nos va a resultar muy común esta representación gráfica. Por ejemplo, supongamos que queremos guardar en una base de datos los milímetros caídos en todos los meses del año, cada uno de los días. Tendríamos los 31 días de enero, los correspondientes de febrero, dependiendo del año bisiesto o no, etc. Este es el concepto que teníamos. Podría verse como un arreglo, cada uno de los meses un arreglo distinto, y podría verse como un arreglo de arreglos también, es una mirada que podría tener. Bueno, normalmente a esta estructura se le denomina matriz, que se representa muy parecido a lo que representábamos los arreglos que habíamos visto, los arreglos comunes, con un nombre, entre corchetes la posición, pero ahora lo que pasa es que tenemos fila y columna para representar cada elemento. Por ejemplo, el día 1 de enero lo podríamos guardar en la posición 00 de una matriz. El día 2 de enero lo podríamos guardar en la fila 0, columna 1 de una matriz, y así sucesivamente. De hecho, esto que está acá sería la realidad, lo que queremos guardar, las lluvias caídas, los milímetros caídos. Acá hubo varios días que no llovió, por ejemplo. Acá llovieron 15 milímetros el día 3 de febrero, acá llovieron 7 milímetros el 4 de febrero, etc. Esto es una planilla que podríamos llevar a mano. Bueno, y por supuesto mucho más eficiente si queremos guardar muchos años y después calcular promedio de lluvias de un mes determinado, en un año determinado, etc. Lo guardamos en una máquina, en una base de datos. ¿Cuál es la estructura de datos por excelencia para almacenar algo así? Justamente, una matriz. Un arreglo de dos dimensiones, un arreglo bidimensional, que es esto que tenemos acá abajo. Esto sería la mirada que tendríamos nosotros como programadores. Nosotros tenemos columnas y filas, parte desde la fila 0 y la columna 0, y si la matriz o el arreglo bidimensional se llamara A, este sería A de la fila 0, columna 0, A de la fila 0, columna 1, etc. Para nosotros como programadores veríamos esto, aunque en realidad del mundo real, por así decirlo, estaríamos representando esto. Por decirlo, el mes de febrero, el día 3 que llovió 15 milímetros, este valor estaría acá. Febrero estaría en la fila 1 y en la columna 2. Acá, A de 1, 2, tendríamos que ponerle un mejor nombre. Acá, A no. Podríamos ponerle milim o milímetros o algo así, porque es una matriz que guarda milímetros, básicamente. Pero bueno, acá estaría representado el mes de febrero, el día 3, porque parte de la columna 0. Esta es la mirada que tendríamos nosotros como programadores de cómo representaríamos. Después al usuario le damos toda la ilusión, cada vez que miremos la fila 1, al usuario le mostraremos que es febrero, cada vez que miremos la columna 2, al usuario le diremos que es el día 3, etc., ¿no? Está por un lado la vista desde un programador y la vista de una persona común que ve los datos cargados en una tabla, solemos llamar tabla eso, bueno, es una tabla de dos dimensiones. Bien, lo más normal después poder hacer operaciones sobre esto, si yo guardo esto en una base de datos, ¿cuántos milímetros llovió en julio? Podríamos extraer estos datos. Si lo miramos acá desde el punto de vista de la matriz, sería ir hasta el mes de julio, hasta la fila determinada, y hacer las sumatorias directamente de la fila. De la misma fila, sumar toda la fila, todos los elementos de la fila de la matriz. Con lo cual, va a estar fijo este elemento. Fíjense, los elementos de la fila, el primer índice, el que indica la posición de la fila, va a ser el mismo. Lo que va a ir cambiando es la columna 3, la columna 2. Si quisiéramos los milímetros llovidos en febrero, tendríamos que sumar esta columna. Y ahí nos damos cuenta de más o menos cómo sería el algoritmo, porque la fila queda fija en 1 y la columna va cambiando
0, 1, 2, 3. Ya nos damos cuenta cómo sería un algoritmo que haga la sumatoria de esa fila. También podríamos ver cuánto llovió en la primera quincena de un mes determinado, y ahí podemos jugar cuál es la lluvia promedio del año 2008, 2014, no importa. Muchos algoritmos se nos podrían ocurrir simplemente con una matriz que guarda, con una tabla que guardamos los milímetros caídos. Para ver un poco, fíjense que es una extensión un poco del concepto de arreglos que tenían una sola dimensión y ahora como que tenemos filas y columnas. Vamos a ver, como siempre, un código que nos va a ayudar a entender cómo sería un algoritmo. Fíjense cómo sería un algoritmo típico de matrices. Bueno, tenemos, en lugar de tener una sola constante, el tamaño del arreglo, ahora tenemos dos constantes. Sabemos que no es la única forma de declarar constantes, etc. Vamos a crear una matriz chica de 2 filas por 3 columnas para hacer una prueba nada más, ¿no? Si quisiéramos guardar todos los meses del año, tendríamos que poner acá 12 filas o 11 filas porque es parte de la fila 0, y acá 31 columnas para los días, o 30 porque es parte de la columna 0, para representar todos los meses del año, ¿no? El mes de mayor tamaño es 31. ¿Cómo? Vamos a empezar, después vemos el prototipo de esta función que está ahí, es un prototipo de una función que calcula el promedio de una fila. Esto sería, para el ejemplo que hicimos, sería el promedio de lluvias de un mes determinado, el promedio de lluvias de enero, el promedio de lluvias de julio. Ya este algoritmo que vamos a ver después de esta función, que calcula el promedio de una fila, si esa matriz estuviera representando los milímetros de un año, estaríamos calculando el promedio de lluvias de un mes determinado. Suponiendo que hubiéramos guardado los meses en filas, porque también podríamos guardar los meses en columnas y los días en filas. Bueno, tranquilo. Bien, el programita principal. Acá no hay tanta programación modular. Pusimos todo en un solo lugar. Ahora vamos a ver qué queremos decir con esto. Acá está la función principal. Fíjense cómo se declara una matriz. Si esto fuera un vector, simplemente pondríamos eso, ¿cierto? Si esto fuera un vector, ponemos el vector, la cantidad de elementos que tiene el vector, o el arreglo, y que los elementos son de tipo entero. Ahí declaramos otras dos variables ij que no importa. Pero como se trata de una matriz, vamos a volver a escribir lo que estaba, tenemos que poner cuántas filas tiene y cuántas columnas tiene. Estamos representando una matriz, una tabla, un arreglo de 2 dimensiones. Así que la variante es que agregamos otros corchetes que abren y que cierran para poner también, decir cuál es la máxima cantidad de columnas que va a tener. Máxima cantidad de filas, máxima cantidad de columnas. Algunas declaraciones de variables locales también son enteras. Para dejarlo más limpio podríamos haber puesto acá, acá, el i y el j, declararlos acá también. Es lo mismo, pero bueno, para que nos quede solamente ahí la matriz declarada ahí, abajo todas las variables simples, digamos, ¿no? Pero bueno, no afecta demasiado. Y acá tenemos ingrese la matriz. Fíjense, esto podría estar tranquilamente ser una función que permite ingresar, así como hicimos una función que permita cargar todos los datos de un arreglo, podemos hacer una función que permita cargar todos los datos de una matriz. En este caso no está hecho como una función, directamente en la función principal permitimos que el usuario cargue la matriz completa. ¿Por qué el usuario? Porque acá hay un scanf, un leer. El usuario va a ingresar cada elemento de la matriz. Las diferencias que hay son, siempre scanf requiere de la dirección, las diferencias que hay con vectores es que le agregamos otros corchetes para indicar la columna, fila, columna. Esta es una función que no siempre depende del entorno, a veces la tienen que usar, que limpia el buffer del teclado, por las dudas que les quede sucio el buffer del teclado. A lo mejor no la necesitan, pero fíjense, si ustedes ven que cargan una matriz y le carga cosas raras en la matriz, tal vez necesiten poner esa flush, que es el limpiar el buffer de entrada después de cada scanf. Un detalle que no hace al caso, digamos, ¿no? Lo importante aquí que es que fíjense que ahora para
cargar toda una matriz necesito hacer un doble ciclo repetitivo. Uno que recorre las columnas y uno que recorre las filas. Entonces fíjense, si estoy acá adentro, ¿qué varía más rápido? ¿I o J? Ahí pauso, ¿qué varía más rápido? Y ahí todo el mundo habrá dicho, el que va cambiando rápido es J. Porque fíjense que para el valor 0 de I, J va a ir desde 0 hasta la cantidad de columnas. O sea, I va a quedar fijo, 0, I va a ser 0, y J va a recorrer todos los valores de las columnas. Va a ser 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. O sea, voy a estar leyendo la primer fila, la fila 0 de la matriz. Perdón. Cuando termina de leer la primera fila, terminó de dar vuelta por todas las columnas, sale de este ciclo repetitivo for, sale de acá y toma el próximo valor de I, va a ser I igual a 1, y vuelve a entrar acá con I igual a 1. Entonces vuelve a partir J desde 0, entonces hace 1, 0, 1, 1, 1, 2, etc. Lo podríamos haber puesto tranquilamente en una función, sería lo mejor. Pero bueno, acá para hacerlo en un solo pantallazo lo pusimos dentro de la función principal. Pero detalle principal, tengo dos ciclos repetitivos for anidados para recorrer, para cargar todos los elementos de la matriz. De la misma forma podríamos haber hecho una función para que muestre la matriz. Acá está la matriz. Esto muestra los elementos de una matriz. Recorre nuevamente por fila. Se pone en la fila 0, recorre todas las columnas de la fila 0. Después toma la fila 1, recorre todas las columnas de la fila 1. Y muestra la matriz completa. Después pregunta de qué fila quiere saber el promedio. Fíjense que acá está hablando en forma abstracta. Calcular el promedio de una fila. Si esto fuera el ejemplo de milímetros de un año, me daría el promedio de lluvias de un mes. Entonces el usuario carga de qué fila quiere calcular el promedio. Acá se llama una función que calcula el promedio de la fila, a la cual le paso la matriz entera y la fila de la cual deseo calcular el promedio. Si fuera el mes de febrero sería, recuerden que partimos de 0, sería la fila 1, febrero es la fila 1. Y si la función esta promFill funciona bien y me devuelve el promedio correcto, acá me debería devolver el promedio de la fila tal, de la fila 1 es prom, y debería funcionar. Antes de ver la función, vemos a ver si esto funciona, si ejecuto este programa y anda bien. Y ya tenemos, me dice, ingrese una matriz de 2 filas por 3 columnas, me avisa ya de cuánto va a ser. Esas eran las constantes que teníamos definidas en define con fills y calls, con mayúscula. Vamos a cargar la fila 0. Vamos a cargarle valores que después sepamos, nos quede fácil para calcular el promedio. 10, 15 y 20. Vamos a suponer que esos son los valores de la fila 0. Y de la fila 1 vamos a ponerle 25, 30 y 35. Fíjense, la matriz ingresada y ya me la muestra con el formato de filas. La fila primera que cargué, la fila 0, eran 10, 15, 20. Acá están 10, 15, 20. Y la fila 1 cargué 25, 30 y 35. No es tan linda la forma en que me lo muestra, pero me muestra en formato de filas y columnas la matriz. Me da una idea. Yo podría hacerlo tan lindo como yo quiera. Podría haber puesto acá los milímetros del año tal son y haber agregado algunos carteles que digan mes de enero, mes de febrero, día 1, día 2, todo un conjunto de carteles y después mostrar los datos de la matriz. Bueno, ¿de qué fila desea saber el promedio? Recordemos que la fila 1, perdón, la fila 0 es la de arriba y la fila 1 es la de abajo. Si le ponemos la fila 1, el promedio es fácil, es 30, me debería dar que el promedio de la fila 1 es 30. Efectivamente funciona. Pueden probarlo, ustedes lo ven al algoritmo, pueden pausar y copiarlo y van a ver que funciona. O sea que esto ya tenemos un programita que me permite cargar todos los elementos de una matriz, que el usuario los cargue, ahí tenemos un leer, que muestre todos los elementos de una matriz, y tenemos una función que acá está, fíjense que no es tan complicada, que calcula el promedio
de una fila determinada. Fíjense, promedio de una fila, ¿qué recibe la matriz? Fíjense que acá necesitamos que cuando ponemos las columnas, ponerle la cantidad de columnas que va a tener la matriz. Ya vamos a ver más adelante por qué, porque tenemos que ver cómo se guardan los arreglos en memoria. Eso lo vamos a ver más adelante. De cualquier forma, por ahora, respetemos esto, que cuando le pasamos a una función una matriz, como en este caso es MT, la matriz MT, las filas, no es necesario que yo le ponga acá la cantidad de filas que tiene, no es necesario que lo ponga, puedo ponerlo así, pero sí tengo que ponerle la cantidad máxima de columnas que tiene dentro de la definición de la función, ¿ok? Y por supuesto le paso la matriz y además le paso de qué fila quiero calcular el promedio. Esto es lo que hace. Recién le pusimos la fila 1. Entonces fíjense, ¿qué hizo? Declara una variable local, que es una variable acumulador, en la cual va a ir sumando toda la fila. Mantiene la fila fija, siempre fila 1, columna 0, fila 1, columna 2, columna 1, filas 1, columna... Va variando, o sea, la fila queda fija, siempre es 1, y la columna i en este caso va a ir 0, 1, 2, 3, 4, me suma todos los elementos de la fila. Una vez que lo sumo en el acumulador, cuando termina el ciclo repetitivo for, termina el for, no es necesario que ponga llaves porque es una sola instrucción, así que cuando termina el for, calcula el promedio, es lo que acumuló sobre la cantidad de columnas. Si estuviera calculando el promedio de lluvia de un mes, acá sería 31 si fuera enero, etc. Y calcula el promedio y devuelve el promedio, y vimos que funcionó bien, que se ejecutó bien. Volvemos a la diapositiva entonces. Y si estuviera representando, ya tendríamos hecho un programita. Lo único que tendríamos que cargar en este programa, que es cambiar que las columnas 31 o 30, porque parte desde la 0 para el máximo día, y en la fila vamos a guardar los meses, ponemos 11, porque son desde el mes, desde la fila 0 hasta la 11 guardamos los 12 meses, y las columnas desde la 0 hasta la 30 son 31 días que tenemos para representar los milímetros. A la matriz no le pondríamos de nombre mat, sino milims, por ejemplo, milims o algo. Empezamos a modificar esto como para poner identificadores que representen, ingrese los milímetros llovidos por mes, etc. Acá le tenemos que decir print fila, no. Acá le tenemos que poner mes, en lugar de poner fila le ponemos mes, y en lugar de i va a partir desde el mes 0, le ponemos i más 1. Empezamos a jugar con esto, le doy pistas como para decir cómo corregir un poquito este algoritmo para hacer el programita que me permita calcular la lluvia promedio de todos los meses de un año. Y al usuario le preguntamos de qué mes quiere calcular el promedio, ya tenemos más o menos idea. Bien. Fíjense que este concepto de milímetros llovidos se podría extender, podremos guardar los milímetros del año 2018, 2019, etc. Y si se fijan a qué se parece eso se parece a un libro Excel. O sea que ustedes, ya estamos viendo con esto, qué algoritmos hay detrás del Excel. Cuando uno carga un libro Excel y calcula promedios y sumatoria de algo en un archivo Excel, en una planilla Excel, ustedes ya empiezan a darse cuenta qué hay detrás, qué algoritmos hay detrás de una planilla Excel, cuando uno pone que una columna determinada es la suma de toda la fila, por ejemplo, la suma de toda una columna. Ustedes ya algorítmicamente ya saben que cada hoja del libro es una matriz, y si quiero hacer algún cálculo ya tienen todos los algoritmos que hay atrás del Excel, cada vez que agregan una función. O sea, fíjense de qué estamos aprendiendo la base. De lo que es todos los algoritmos que hay detrás en una planilla de Excel cada vez que uno pone alguna función. También los algoritmos para rotar fotos. Fíjense que si esto fuera una foto, vamos a suponer
¿Qué es una foto? Un conjunto de píxeles. Un conjunto de puntos. Si uno se acerca a una pantalla que no sea de tan buena definición, uno ve que una imagen es un conjunto de puntos de distinto color. Rotar una foto, rotar una imagen, fíjense, si rotáramos 90 grados esto, si hiciéramos... ¿Vieron cuando sacan una foto con el celular, que la sacan y después le queda la foto atravesada y ustedes ponen rotar la foto para que se las rote 90 grados y le quede en la posición correcta para que la puedan ver bien en el celular? Ustedes ya con lo que aprendieron hoy, ya saben, lo pueden googlear, pero ya podrían hacer un algoritmo que rote una foto, que rote 90 grados una foto. Ya tienen, cada vez que ustedes, este simbolito que les suele aparecer cuando editan una foto, que es para rotar una foto 90 grados, cuando hacen clic ahí se ejecuta un algoritmo que ustedes ahora, ya con lo que vieron hoy, con este video, ya saben cómo hacer ese algoritmo. ¿Cómo que sé cómo hacerlo? Sí, porque en realidad, les voy a dejar que investiguen un poco, googleen y demás, pero es este punto de la foto, si yo roto la foto 90 grados, este punto de la foto va a ir a parar acá. Este punto de la foto va a ir a parar acá. Vamos a suponer que la foto fuera cuadrada en un principio para simplificarlo, después podemos ver más detalles, ¿no? Este punto de la foto, bueno, esto ya es más complejo, pero si la foto fuera cuadrada, supongamos que fuera de 3×3, este punto iría acá, este iría acá y este iría acá. Si vemos esto en términos de filas y columnas y J, ya nos empezamos a dar una idea de cómo sería el algoritmo. Igual, googleen algoritmo para rotar fotos, fotos como matriz de píxeles, etcétera, y pueden llegar. Y yo les aseguro que, si bien les falta práctica y demás, ustedes ya con lo que vieron en este video podrían, trabajando, haciendo ejercicio y demás, llegar a hacer un algoritmo para rotar una foto. Y lo podrían hasta probar en MATLAB. Si no investiguen qué es MATLAB, si saben, hacen el programita en C o muy parecido a C y podrían hacer efectivamente un algoritmo que rote una foto. Los algoritmos para corregir el horizonte también tienen que ver con matrices de la foto cuando ustedes corrigen el horizonte. Los algoritmos que hay detrás de los mapas de Google son grafos y los grafos se representan con matrices. Así que lo que están viendo acá, matrices, arreglos bidimensionales, tiene un peso, una importancia muy grande en lo que es el mundo de los algoritmos. ¿Y qué pasó con, acá me falta una diapositiva, permítanme que seguramente debe estar oculta, algo pasó, está oculta esta diapositiva. Así que ahora vamos a ponerla de vuelta. Les quería dejar algún trabajito para el hogar, no tan, a lo mejor, algo más simple. Un detalle que les quiero comentar. Lo que yo les dejo como bibliografía, les dejo PDFs además, y hay otros elementos. Los PDF que les dejo es de un libro en inglés, pero tienen que ir viendo algo de inglés, y además tienen estas explicaciones, y además hay ejemplos en el libro, así que creo que lo van a entender. Pueden usar el traductor de Google para traducir lo que leen, hacen un copy-paste y lo traducen. En fin, vayan practicando con eso. Y tampoco es necesario que lean todo el PDF. Yo les dejo guardados ese PDF, pero no es necesario que vean todo el PDF. Vean del libro lo que vimos acá en estas presentaciones. Lo que por ahí habla de direcciones, cómo se guarda un arreglo en RAM y eso en la memoria, todavía no lo vimos, así que eso no es necesario que lo lean todavía. Eso les quería comentar de la bibliografía. Cualquier cosa me la consultan por mail o por mensaje por privado. Y esto les dejo como tarea para el hogar. Resuelvan esto y se resuelve con matrices, por supuesto. Bueno, nos vemos en un próximo video.